Muchísimo gusto, don Oscar. Mi nombre es Joel. Yo soy el encargado que va a estar en la mayoría de sesiones que vamos a tener en los próximos días. Eh, el día de hoy vamos a empezar con lo que es Azure DevOps. Son varias sesiones que vamos a tener con respecto a Azure DevOps porque Azure DevOps eh, tiene diferentes módulos, ¿verdad? Y la idea sería como empezar a ver los diferentes módulos en los que Azure DevOps está compuesto como tal, ¿verdad? Em, por ahí voy a compartir la pantalla para que igual vayamos como interactuando. Si tiene, digamos, alguna duda o consulta, igualmente no hay ningún tipo de problema con que usted me la pueda hacer, eh, durante la sesión, ¿verdad? De hecho, el tiempo es para que lo podamos aprovechar entre nosotros y si van surgiendo dudas, ahí me las va comentando de camino, ¿verdad? Sí, Em, está bien. Yo quería comentarles, digamos, y también hacer, digamos, como algunas preguntas con respecto a si ustedes han tenido algún tipo de contacto anteriormente con lo que es un Microsoft Azure o en este caso Azure DevOps para lo que es la gestión de proyectos y demás, o es la primera vez con la que estarían interactuando. En mi caso anteriormente trabajé con Azure DevOps, pero solo con la parte de repositorios. Ah, ok, buenísimo. Ok, buenísimo. No, ahí vas a ver que es una herramienta súper sencilla, muy similar, digamos, a lo que puede ser, digamos, otro tipo de herramientas, como podría ser GitHub, GitLab y demás. Si tiene, digamos, varias cosas un poco más desarrolladas, en mi parecer, que van a ser, digamos, bastante interesantes. El día de hoy vamos a justamente a trabajar, digamos, con lo que sería Azure Boards, que sería, digamos, como el primer módulo que tenemos a nivel de Azure DevOps, que es para lo que es la gestión de proyectos a nivel de desarrollo. Esto es muy similar, digamos, si lo ponemos como en comparación con otro tipo de herramientas, como podría ser un Jira, ¿verdad? Un ClickUp a nivel de lo que es gestión de tareas y de proyectos, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, a nivel, digamos, de lo que es Azure DevOps, ya hay una organización creada para ustedes. De hecho, lo primero como la organización está nueva, de momento, digamos, no tiene ningún proyecto creado. Entonces, justamente eso es lo que vamos a ir haciendo como paso por paso, ¿verdad? Ir creando el proyecto, ir viendo cómo se usa, ¿verdad? Justamente en la misma organización que ustedes ya tienen creada. De hecho, si ustedes inician sesión, o inicia sesión más bien, debería de poder llevarte. Lo que creo que todavía no podrías iniciar sesión porque todavía no te ha agregado como usuario, ¿verdad? Entonces, justamente cuando ya tenemos la organización creada, ¿cómo puedo yo agregar usuarios? Simplemente aquí en la parte de configuración de la organización, vamos a ver de que hay un apartado que se llama usuarios. En la parte de usuarios, aquí nosotros podríamos agregar, digamos, lo que vendría siendo los diferentes usuarios que tendríamos dentro de la plataforma. Tú tienes correo eh, como para invitarte. Si quieres me lo puedes pasar aquí Mm, mismo por el chat también, Ahorita. para ver si te puedo agregar. Si no, habría que validar luego si tenemos permiso a nivel de lo que es el Active Directory para agregarte, pero creo que de momento podríamos ir así. Podría ser con eso. Mm. Eh, ¿Tú tienes algún correo organizacional o lo podemos manejar con este? Lo podemos manejar con este por Ok, el momento. buenísimo. Mira que digamos que aquí yo ya te estoy agregando con el usuario con este correo. Y aquí, digamos, existen diferentes tipos de niveles de acceso, ¿verdad? Vamos a tener el Basic, que es una licencia básica que te da, digamos, Azure DevOps en el momento que tú creas la organización. Tienes derecho a 5 licencias gratis de este tipo Basic, ¿verdad? Que les va a permitir, pues, interactuar los usuarios con los diferentes módulos que existen a nivel de Azure DevOps. Luego tenemos un nivel de acceso de stakeholder, que básicamente el stakeholder, pues básicamente solo va a poder consultar datos, ¿verdad? No va a poder interactuar ni colaborar con los proyectos, más que todo como un acceso a nivel más de negocio, ¿verdad? Justamente como lo dice la palabra, un stakeholder.
Y luego vamos a tener el último acceso que sería un Visual Studio Subscriber, ¿verdad? Que el Visual Studio Subscriber es para aquellas personas que ya poseen dentro de su correo electrónico, ¿verdad? Dentro de su cuenta de correo electrónico, una licencia asignada de Visual Studio, ya sea Professional o Visual Studio Enterprise, ¿verdad? Entonces, si tú no estás seguro, digamos, qué tipo de licenciamiento tienes o si no tiene, digamos, licenciamiento de Visual Studio, la cuenta que vamos a utilizar, podemos utilizar sin ningún problema una licencia Basic, ¿verdad? Entonces, cuando Sí. yo le voy a agregar, él lo que va a hacer es justamente enviarte una invitación a ese correo y deberías poder aceptarla. En este caso me está dando error. Vamos a ver cuál es el error. Ajá. Sí, aquí me dice que como el usuario está fuera del directorio activo de la organización, no me da la opción de poder agregarte, pero es por el tema que yo te decía, ¿verdad? El correo organizacional. Luego, cuando ya tengamos las configuraciones a nivel de lo que es el Active Directory para poder agregar personas, podría agregarte, digamos, sin ningún tipo de problema. Pero de momento no te voy a poder agregar, a menos que hagamos una configuración a nivel del Active Directory, pero como para aprovechar la sesión y no desviarnos por otros temas, de momento eh, hacemos el taller, el workshop, y posteriormente, digamos, al taller, yo ahí voy a, fuera de la sesión, voy a hacer las configuraciones en el Active Directory para poder agregarte como usuario. También me parece que como yo no soy el owner del Active Directory de Azure, yo no puedo, digamos, agregarte tampoco como usuario, ¿verdad? Entonces ahí lo vamos a ver. Es una gestión administrativa que vamos a hacer ahí para poder agregar usuarios externos, ¿verdad? Que no están dentro de la Sí. organización de UPAED. Entonces, eh, Una consulta con los usuarios de tipo stakeholder, con esos no hay límite de a cuánto se les puede asignar, como los no, no hay basics, que solo son límites. 5. Ok. Ujú, no hay límite. De hecho, un tema aquí con respecto a, antes de que podamos iniciar, y es bastante importante la pregunta que estás haciendo a nivel de lo que es Azure DevOps, hay un, digamos, una tabla que nosotros podemos sacar, digamos, aquí como el pricing, digamos, de los diferentes servicios que tenemos a nivel de Azure DevOps. De hecho, te voy a pasar la URL para que también puedas echarle un vistazo. Aquí están como los costos, ¿verdad? A nivel de lo que es el Azure DevOps que nosotros tenemos. Como tú puedes ver, digamos, de entrada, digamos, te ofrece, digamos, un hosted CI/CD. Digamos, esto básicamente es un servidor que tiene Azure DevOps ya integrado para tu organización que te va a permitir, digamos, compilar el código y también desplegarlo, ¿verdad? Básicamente, es la máquina virtual que se levanta por detrás que hace, digamos, todos los trabajos de compilación del código, de comprobación y también posteriormente desplegarlo, ¿verdad? Ese hosted agent o agente, digamos, hospedado de Azure, ese ya te lo da gratis, ¿verdad? Y lo bueno es que esto te va a proveer, digamos, de diferentes agentes de compilación, ¿verdad? Tú puedes compilar tu solución ya sea en una máquina Linux, puedes compilar tu solución en una máquina Windows, puedes compilar tu solución en una máquina incluso Mac OS, en caso, digamos, de que estén compilando soluciones para productos Apple eh, o estén desarrollando, digamos, una aplicación para esa arquitectura, ¿verdad? Pueden incluso utilizar máquinas virtuales como agentes de compilación, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, ya de entrada tienen esa máquina virtual que se encarga de compilar totalmente gratis, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Ese hosted agent que le da Azure gratis son 1800 minutos de compilación, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la cantidad de proyectos o de la cantidad que vayamos a compilar, pues esto puede estar bien o puede, por el otro lado, también quedarse corto, ¿verdad? 1800 minutos en horas, eso serían, ya te digo, creo que son como 30 horas, si no me equivoco. Vamos a ver, entre 60, son 30 horas, ajá. Son 30 horas de compilación, tanto para compilación como despliegue de aplicaciones, ¿verdad? Entonces, como te digo yo, dependiendo de la cantidad de aplicativos que ustedes necesiten compilar y demás, pues va a estar bien o se pueden quedar cortos, ¿verdad? También Azure al Azure DevOps les va a dar también algo que se llama self-hosted agents o agentes auto-hospedados. ¿Esto qué quiere decir? De que ustedes pueden utilizar una máquina virtual o una máquina física que ustedes tengan para que se conecte a los servicios de Azure DevOps y se encargue, digamos, de compilar
se encargue de compilar, digamos, las soluciones de ustedes. Es decir, yo podría actualmente la máquina que estoy aquí compartiendo pantalla, utilizarla como agente de compilación, ¿verdad? Entonces, cuando Azure DevOps dispara un evento de compilación de la solución, en este caso el CI, la integración continua, va a ser mi máquina quien se va a encargar, digamos, de hacer esa compilación como tal, ¿verdad? Para este tipo de, para ese tipo, digamos, de self-hosted, agentes autohospedados, vamos a tener minutos ilimitados por mes, ¿verdad? Entonces, generalmente se utiliza, digamos, una máquina virtual, ya, digamos, en un servidor y demás, que se encarga nada más de esas compilaciones, ¿verdad? Y son con minutos ilimitados, ¿verdad? Luego vamos a tener la siguiente opción, ¿verdad? Que ustedes dicen, no, mira, Joel, es que definitivamente con un solo agente de compilación y de despliegue, yo me quedo corto con esos 1800 minutos gratis que me da Azure. Entonces necesito más, ¿verdad? Entonces ustedes ya, digamos, ya pueden contratar, digamos, un agente adicional, que este agente adicional, digamos, cuesta $40 al mes aproximadamente y tiene minutos ilimitados, ¿verdad? Y está, digamos, hosteado en Azure, ¿verdad? En la nube de Microsoft. No tienen ustedes que desplegar absolutamente nada, ¿verdad? Y así, digamos, sucesivamente, ¿verdad? Dependiendo de los números de agentes que ustedes necesiten, pues así, digamos, se va a ir, digamos, cobrando, ¿verdad? También por medio, digamos, de los self-hosted y, digamos, si ustedes necesitaran eh, agentes autohospedados que ustedes quieran utilizar sus propias máquinas, por ejemplo, una máquina virtual que ustedes tengan ahí, los pueden tener. Luego tenemos esto que llama Artifacts, que Artifacts eh, es justamente como un proveedor de paquetes, ¿verdad? Que se va a encargar de hostear, digamos, paquetes, ya sean de Nugget, ya sean paquetes de Maven, de NPM y demás. Es como es como eso, ¿verdad? Que no se confunda con que estos 2 gigas son para almacenar código fuente, ¿verdad? No, estos justamente solo son para tener dentro de nuestro servidor de Azure DevOps estos paquetes hosteados de estas plataformas, ¿verdad? Ya sea tanto de Maven para Java, de NPM para Node y de Python para Python, ¿verdad? Eh, Esto, ¿verdad? Generalmente no es tan necesario realmente dependiendo de la arquitectura que ustedes quieran formar, pero estos van a ser, les va a ir de sobra, de hecho. Pero digamos, si ustedes quisieran contratar más gigabytes, pues aquí directamente te dice aquí que el costo es de aproximadamente de los primeros 2 gigabytes son gratis y luego que serían $2 por cada gigabyte extra, ¿verdad? Pero aquí por experiencia les digo que con los 2 gigabytes que tiene gratis va a ser, digamos, eh, completamente funcional, ¿verdad? Luego aquí ya tenemos el plan de licenciamiento, ¿verdad? Las licencias por usuario. Como te decía yo, los primeros 5 usuarios que ustedes tengan dentro de la organización van a ser gratis. Digamos, si ustedes solo tienen 5 usuarios que tienen la licencia Basic, no van a tener que incurrir en ningún costo para el uso de la plataforma. Y posterior, digamos, a esos 5 usuarios que ustedes tengan, van a valer $6 por cada usuario, ¿verdad? ¿Qué les va a permitir, digamos, ese licenciamiento? Van a tener, digamos, lo que van a ser los pipelines para lo que es la parte de compilación y de integración y despliegue continuo. Y también van a tener la parte de boards para lo que es la parte de gestión de proyectos, repos para hostear los repositorios privados, ¿verdad? Y luego van a tener lo que es la parte de artifacts, ¿verdad? Que van a ser justamente los 2 gigabytes que comentábamos anteriormente, ¿verdad? Cabe resaltar, ¿verdad?, de que los usuarios tipo stakeholder, ¿verdad?, que son así como usuarios solo lectura, no tienen, digamos, ningún tipo de costo adicional. Y si el usuario que ustedes invitan a la organización ya cuenta con algún tipo de licenciamiento de Visual Studio, ya sea Professional o Enterprise, ellos tampoco van a pagar, digamos, ningún costo, ¿verdad? Entonces, de hecho, es que cuando yo me agregué a la organización de ustedes, aquí automáticamente el Visual Studio me dice, ok, el access level de Joel Castillo es Visual Studio Enterprise. ¿Por qué? Porque Azure ya sabe, digamos, de que este correo tiene ligada una licencia de Visual Studio Enterprise. Entonces, para ustedes, digamos, el hecho de que yo esté aquí dentro de la organización, esto no incurre, digamos, en ningún tipo de costo adicional, ¿verdad? Entonces, justamente tendríamos eso, ¿verdad? Con respecto a lo que es el licenciamiento. Ahí también te pasé el, el enlace para que le puedas echar un ojo y luego también, incluso, si lo necesitas revisar con Hans.
lo puedes hacer, ¿verdad? Ahora, ¿cómo yo puedo, digamos, empezar a crear, digamos, proyectos a nivel de Azure DevOps, ¿verdad? Porque a nivel de mi suite de Azure DevOps o de mi portal como tal, yo voy a poder tener N cantidad de proyectos, ¿verdad? Por ejemplo, puedo tener un proyecto que sea para tal aplicación, otro proyecto para la aplicación número B, otra aplicación para la aplicación número C, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo empezar, verdad? Lo primero es crear un proyecto, ¿verdad? Digamos que en ese proyecto, como es un demo, vamos a ponerle demo, por ejemplo, y aquí vamos a poner una descripción, ¿verdad? Eh, este es un proyecto, por ejemplo. ¿Qué es lo siguiente que tendríamos que configurar nosotros acá? Sería el tema de configurar el tipo de proyecto que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Si va a ser un proyecto privado o va a ser un proyecto público. La mayoría de veces, a menos de que nosotros estemos desarrollando algo que sea así tipo open source o de código abierto, lo vamos a necesitar de que sea privado, ¿verdad? Porque no ocupamos de que el proyecto esté público a nivel de Internet, ni de que cualquier persona pueda interactuar con el proyecto como tal, ¿verdad? Sin embargo, ustedes tienen aquí ambas opciones para elegir, ¿verdad? Generalmente va a ir privado. Algo importante es que cuando ustedes es, es, es clicar aquí en la pestaña de avanzado porque les va a permitir a ustedes configurar dos cosas más, ¿verdad? Les va a permitir configurar el control de versiones, ¿verdad? Que en este caso para Azure DevOps tenemos Git y tenemos Team Foundation Version Control, ¿verdad? Dependiendo del control de versiones que ustedes estén utilizando. Generalmente, ¿verdad? Va a ser Git, que es lo recomendado también. O si ustedes tienen un proyecto en Team Foundation, también de repente por acá lo pueden seleccionar, ¿verdad? Ahora, otra cosa es aquí el Word Item Process, que esa es otra opción que tiene Azure DevOps que es importante que nosotros podamos configurar, ¿verdad? Y esto va a ser, ¿verdad? Dependiendo a nivel de la gestión del proyecto, o sea, tareas, sprints y backlog y demás, de cómo ustedes lo quieren manejar, ¿verdad? Dependiendo del marco de trabajo que ustedes estén utilizando. El Basic es el marco de trabajo más básico, valga la redundancia, que ustedes van a poder elegir. ¿Por qué? Porque solamente les va a presentar eh, les va a presentar, digamos, tres tipos de tareas. De hecho, si quieres, en la misma documentación lo podemos ver, ¿verdad? DevOps, aquí, de hecho, si nos vamos a la documentación, aquí nos dicen, digamos, de cuáles son los tres tipos de procesos que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el Basic, que es básicamente el modelo más simple que tiene, digamos, a nivel Azure DevOps para manejar lo que es las tareas, ¿verdad? Como tú puedes ver aquí, solamente vamos a tener la épica, vamos a tener un issue, que dentro del issue es donde nosotros vamos a ir haciendo el backlog del producto como tal, y cada uno de esos issues va a tener su propia tarea para poder desarrollarse como tal, ¿verdad? Ya posteriormente vamos a tener dos tipos de procesos más, que sería Agile, y vamos a tener también el Scrum, ¿verdad? Como tú puedes ver, digamos, en Agile y Scrum no hay mucha diferencia, nada más cambian temas a nivel de nomenclatura. Sin embargo, a nivel de lo que es la estructura de la gestión de las tareas, es exactamente igual. Como puedes ver, por ejemplo, Agile tiene la épica, tiene la funcionalidad, tiene una historia de usuario, y esa historia de usuario va a tener, digamos, diferentes tareas para poder cumplir esa historia de usuario, ¿verdad? A nivel de box, vamos a tener un box como tal, y esos box van a necesitar tareas para poder completarse, ¿verdad? Y a nivel de issue o de problemas, vamos a tener un problema aquí que vamos a poder implementar o levantar, ¿verdad? A nivel de Scrum es exactamente lo mismo, nada más que aquí a nivel de lo que es el backlog se maneja con una nomenclatura diferente que se llama Product Backlog Item, ¿verdad? Lo único que cambia es como el concepto que tienen a nivel del marco de trabajo, ¿verdad? Que a nivel de Scrum, un Product Backlog Item es totalmente diferente de lo que en Agile es una historia de usuario, ¿verdad? Porque en una historia de usuario es la que estamos acostumbrados a ver, que es la que dice yo como usuario deseo que mi aplicación haga tal funcionalidad para cumplir X requerimientos, ¿verdad? Ese sería como una historia de usuario. A nivel de Scrum, un Product Backlog Item es justamente, por ejemplo, solamente decir qué es lo que se necesita hacer. No lleva, digamos, como toda esa historia por detrás. Si, por ejemplo, un ejemplo de un Product Backlog Item puede ser, por ejemplo, eh, um, crear los esquemas de las bases de datos. Punto, ¿verdad? Si yo tuviera que desarrollar, digamos, a nivel de ese backlog, convertirlo a una historia de usuario sería como, por ejemplo, yo como usuario administrador deseo crear
la estructura de una base de datos que pueda cumplir tal, ¿verdad? Esa es como la historia de usuario y son justamente como las únicas diferencias que tenemos como tal, ¿verdad? Igual, ¿verdad? A nivel de los box, vamos a manejar una tarea vamos a manejar un Word item o un elemento de trabajo que se llama box y esos box se van a poder manejar por medio de tareas, ¿verdad? Y lo único que cambiaría aquí sería que, digamos, para lo que sería eh, el traqueo de los problemas aquí se maneja por medio de un impedimento, ¿verdad? Que es exactamente lo mismo que en Agile, pero nada más cambia ese tipo de nomenclatura, ¿verdad? Y luego tenemos el CMMI, que es como ya para proyectos un poco más formales, que ya requieren un método o un marco de trabajo eh, que va más enfocado a lo que es la auditoría y ya digamos es un poco diferente. ¿Verdad? Aquí vamos a tener la épica, vamos a tener lo que son las funcionalidades del producto y aquí en el backlog vamos a manejarlo por medio de requerimientos, ¿verdad? Que ya cambia, digamos, un poco ese concepto. Los requerimientos se manejan por medio de tareas, igualmente los bugs se manejan por medio de tareas. Nada más que aquí vamos a tener 4 elementos de trabajo adicionales, ¿verdad? Que van a ser solicitudes de cambio. Vamos a tener revisiones de revisiones. Vamos a tener los issues o problemas. Y vamos a tener los riesgos, ¿verdad? Entonces son como 4 elementos más que se agregan, digamos, a este tipo de, de proceso, ¿verdad? Entonces, justamente eso es lo que a mí aquí me pide, digamos, que, que le seleccione, ¿verdad? Entonces, de hecho, te va a pasar también esa documentación y me dice, ok, perfecto, selecciona, digamos, el, el proceso que queremos nosotros manejar. ¿Este Eh, proceso se puede cambiar posteriormente o solamente el momento de la creación permite escogerlo? no, solamente al momento de la creación. Habría que tener cuidado cuando se Exactamente, cree. estar seguros justamente del marco de trabajo con el que ustedes lo desean manejar en este caso. Yo, digamos, en lugar de manejarlo el Basic, yo lo que les recomendaría es que se vayan por el Agile o por el Scrum, ¿verdad? Que es como son como dos procesos más estandarizados que hay, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para este ejemplo podemos manejar Scrum, ¿verdad? Que es como una metodología que muchas empresas o organizaciones eh, implementan. O también, digamos, si usted dice, no, mire, yo no quiero ir por Scrum, de repente quiero algo más light, por ejemplo, eh, puedo hacerlo aquí por medio de Agile, ¿verdad? También. Entonces, perfecto, ahí creamos el proyecto. Vamos a ver. Ok, ahí no sé qué fue lo que pasó, pero aquí, digamos, por ejemplo, ya me creó el proyecto. Aquí ya directamente, como ustedes pueden ver, ya estoy dentro del proyecto demo. Y aquí, digamos, ya una vez acá, ya tenemos creado lo que sería nuestro proyecto y tenemos acceso a los diferentes módulos que tenemos a nivel de Azure DevOps. Generalmente vas a ver aquí un módulo que se llama Test Plans y eso fue algo que de repente no comenté con respecto a lo que era eh, el licenciamiento. Y es que ves de hecho que hay una licencia extra aquí que no te expliqué que es exactamente la misma que esta, que el Basic, nada más que incluye este módulo que se llama Test Plans. Pero es que ya esta licencia vale 52 dólares al mes. Entonces, ¿qué sucede? Que la única diferencia de estos módulos es que justamente me agrega este módulo extra que se llama Test Plans. Este módulo ya está disponible, ya sea por medio de la licencia que vale 52 dólares o que el usuario que tiene acceso tenga la licencia de Visual Studio Enterprise, ¿verdad? ¿Qué es básicamente Test Plans? Test Plan es un módulo que tiene Azure DevOps que es para documentar lo que son pruebas manuales. Ojo, no son pruebas automatizadas, son pruebas manuales, ¿verdad? Y exploratorias. Entonces, básicamente, ese módulo ya tiene, digamos, un costo diferente, digamos, a nivel de licenciamiento. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. A mí aquí me aparece porque yo tengo licencia de Visual Studio Enterprise, ¿verdad? Entonces, para mí siempre voy a poder visualizar este módulo. Pero generalmente si ustedes tienen el licenciamiento, el Basic Plan,
van a poder, una pregunta, que aquí fuera off topic, cuando yo hago cambios aquí en las pestañas, ¿tú puedes ver la documentación que yo te estoy mostrando o solamente estás viendo la pestaña aquí del Azure DevOps? No, sí puedo ver las demás pestañas. Ah, ok, buenísimo. Entonces, justamente lo que te decía era que este otro módulo no va a estar disponible, ¿verdad? Si ustedes cuentan con la licencia del Basic. Ok, una vez ya hecho eso, ya nosotros acá vamos a poder ingresar a lo que son el módulo de Azure DevOps. Y lo primero que a mí me gusta hacer cuando empiezo a trabajar con lo que es Azure DevOps es primero invitar, digamos, a las personas que van a formar parte de este proyecto como tal. Pero antes de invitar a las personas, a mí lo que me gusta es definir los equipos que van a estar trabajando dentro de un proyecto, ¿verdad? Y si es que aplica, ¿verdad? Porque de repente hay equipos en los que un solo equipo, digamos, cumple con todas las diferentes funciones de la aplicación, ¿verdad? En un solo equipo se agrupan los backend developers, los frontend developers, los QAs, etcétera, ¿verdad? Pero dentro de Azure DevOps, nosotros tenemos la opción para crear, digamos, diferentes equipos. Como tú puedes ver, generalmente aquí cuando nos fuimos a la configuración del proyecto, aquí en la pestaña equipos nos podemos ingresar y por default Azure DevOps te va a crear algo que se llama el equipo demo, ¿verdad? O de repente como se llame tu proyecto. Ahora, si tu proyecto aquí se llama UPAEP, aquí se va a llamar UPAEP Team, ¿verdad? Porque lo engloba como si todo fuera un solo equipo, ¿verdad? Yo aquí puedo ingresar e incluso, digamos, yo podría cambiar el nombre de este equipo, ¿verdad? Puede ser de que el equipo por default de que me crea Azure DevOps se llame Frontend Team, ¿verdad? Que aquí en este equipo van a estar todo lo que son los desarrolladores frontend de la aplicación como tal, ¿verdad? Entonces yo aquí vamos a poner equipo de esa frontend, ¿verdad? Una vez que yo lo guardo, yo aquí ya me puedo ir nuevamente a los equipos y incluso yo podría venir y crear otro equipo nuevo, ¿verdad? Es decir, voy a crear un equipo para el backend team. Aquí puedo agregar a los miembros, ¿verdad? Por ejemplo, puedo agregar a los administradores de ese equipo como tal. Y aquí, digamos, a nivel de permisos, yo también podría venir y configurarle permisos por default a ese equipo como tal, ¿verdad? El tema de los permisos todavía no lo vamos a ver, pero yo lo que aconsejo es que lo dejen tal cual como viene, ¿verdad? Contributors, les da un rol de contributors a todos los miembros de este equipo, que el rol de contributor básicamente les va a permitir interactuar con los diferentes módulos de Azure DevOps, ¿verdad? No les va a permitir eliminar ciertas cosas ni editar políticas, etcétera. Ese es un rol meramente contributivo a nivel de lo que es los diferentes módulos que tengamos acá. Ah, primero los usuarios tienen que estar agregados a la organización para que se puedan agregar a un proyecto. Sí, correcto. Digamos, en este caso hay dos opciones de cómo nosotros podríamos hacerlo. No necesariamente, aquí yo ya estoy dentro del proyecto, pero si yo necesito agregar a un usuario directamente a este proyecto, no tiene que estar previamente, digamos, en la organización. Yo aquí podría venir y agregar, no sé, a un compañero de trabajo, por ejemplo. Bueno, aquí todavía me dice que no hay identidades creadas, pero es por el tema de que te dije, digamos, del Active Directory que no puedo agregar, La digamos, a gente política. externa. Ajá. Pero tú puedes venir, digamos, y directamente agregarlos, ¿verdad? Acá. Siempre y cuando ya estén, digamos, invitados dentro de la plataforma, ¿verdad? Eso generalmente primero les envía una invitación y le dice, bueno, te están invitando a que formes parte de la organización de Azure DevOps de UPAEP, por ejemplo. Entonces, el usuario al que le llega la invitación primero tiene que aceptar esa invitación y posteriormente que acepte la invitación, ya ustedes lo van a ver ya visualizado aquí, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, por ese lado. Eh, Sí. ahora, digamos, una vez que nosotros ya tenemos los equipos que nosotros necesitemos, ya sea, digamos, que solo vamos a trabajar el proyecto con un solo equipo, vamos a desarrollar diferentes equipos, etcétera, ya, digamos, yo ya sí puedo, ¿verdad?, empezar a invitar a los diferentes miembros en los diferentes equipos, ¿verdad? Yo aquí puedo agregar a N cantidad de usuarios. A nivel de lo que es el backend, agrego, digamos, a todo lo que son los desarrolladores backend y así los voy a ir administrando. ¿Esto qué me va a permitir?
Eso me va a permitir que a nivel de lo que es el Azure Boards o la gestión de los proyectos, yo pueda dividir, digamos, lo que es el backlog para tal equipo, de dividirlo con el otro equipo, ¿verdad? Esto me evita a mí tener, digamos, una mezcla de diferentes backlogs de tareas para los diferentes equipos, ¿verdad? Entonces eso hace que sea un poco más administrable el tema de la gestión de las tareas y del proyecto como tal. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Aquí, dentro de lo que es el Azure DevOps, vamos a tener diferentes submódulos, ¿verdad? Vamos a tener el módulo del overview, que el overview básicamente aquí te va a dar, digamos, como ciertas estadísticas. Actualmente, digamos, obviamente como el proyecto no tiene cargado nada, aquí no, digamos, no se ve nada. Pero digamos, bajo otros proyectos, cuando ya el proyecto está inicializado, aquí te va a dar como estadísticas de cuántas tareas hay creadas dentro del proyecto, de cuánto es el porcentaje de despliegues que se han realizado con éxito, cuántos porcentajes se han realizado con error, digamos, y ese tipo de estadísticas como básicas del proyecto como tal, ¿verdad? Aquí, digamos, te va a mostrar todos los miembros del proyecto y acá, en esta parte, muestra como una estadística, digamos, de cómo está compuesto el proyecto a nivel de código. Luego vamos a tener el módulo de dashboards, que básicamente este módulo lo que me va a permitir es eh, crear, digamos, ciertas gráficas que nosotros queramos tener dentro de nuestro proyecto, ¿verdad? Ya sea, digamos, tareas asignadas y hay un montón de widgets que nosotros podemos ir configurando acá. Como tú puedes ver, recuerdas que yo creé, digamos, dos equipos, ¿verdad? Entonces, como tú puedes ver acá, dentro de lo que son los dashboards, yo aquí ya tengo, digamos, un dashboard para cada equipo, ¿verdad? Evidentemente, si algún usuario pertenece al equipo del frontend, solamente va a poder ver los dashboards o las gráficas que yo cree dentro de esta vista, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero configurar una gráfica para el equipo de backend, simplemente me vengo aquí a la parte del overview y actualmente esta gráfica no debería de tener nada, ¿ves? Esta gráfica está vacía. Y yo aquí es donde podría empezar a agregar widgets. ¿Qué tipo de widgets puedo agregar dentro de estas gráficas? Bueno, un montón, que son estos que trae aquí, digamos, por default Azure DevOps. Tareas asignadas a mí, el historial de compilaciones, la gráfica del burn down a nivel de tareas, del burn up. Si yo estoy utilizando test plans, aquí puedo poner, digamos, como gráficas que me indiquen, digamos, de a nivel de pruebas manuales, de cómo vamos, cuáles han sido el porcentaje de satisfacción de esas pruebas, etcétera, ¿verdad? Eh, aquí también, digamos, puedo ver diferentes gráficas a nivel, digamos, de lo que son tareas, también a nivel de despliegues. Yo aquí puedo crear gráficas que me muestren, digamos, cuáles han sido las últimas versiones desplegadas en tal producto, etcétera, ¿verdad? Y así, digamos, y así, digamos, podríamos ver diferentes gráficas que nosotros podríamos ir viendo por acá, ¿verdad? Que ya están creadas. Si yo no veo alguna gráfica o necesito alguna gráfica aquí extra, aquí, como tú puedes ver aquí abajo me dice, no ves algún widget, explora el Extension Gallery de Microsoft, ¿verdad? Yo me puedo venir aquí al Extension Gallery y aquí, digamos, a nivel de Azure DevOps, yo voy a poder tener como un marketplace, por así decirlo. La mayoría son gratis de extensiones que yo puedo agregar, digamos, al Azure DevOps. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con Terraform, de repente aquí también puedo agregar, digamos, lo que es la parte de infraestructura como código con Terraform a Azure DevOps. Si yo estoy trabajando con lo que es la calidad de código y quiero hacer temas con Sonar Cloud, aquí directamente también lo puedo agregar este tipo de widgets y de extensiones que tengo a nivel de lo que es Azure DevOps, ¿verdad? Hay un montón de integraciones, como tú puedes ver. O de widgets que podemos ir descargando y utilizando. Entonces voy a pasarte este link para que también lo tengas ahí en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay un dashboard para lo que es el tema de los pull requests, ¿verdad? Etcétera. Eh, hay muchísimas cosas que nosotros podríamos ir agregando e ir extendiendo nuestro Azure DevOps, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, agregar un widget nuevo, simplemente tengo que arrastrarlo acá y él automáticamente me va a crear, digamos, ese widget para el usuario actual, ¿verdad? Porque como son tareas asignadas a mí, yo aquí voy a poder ver, digamos, ese widget ya creado. Una vez que yo aquí ya agrego los diferentes widgets, por ejemplo,
y voy creando mi dashboard o mi tablero, eh, yo ya lo puedo, digamos, terminar de editar. Simplemente que aquí lo que me va a aparecer es que todavía no hay datos, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir definiendo los dashboards a nivel de lo que es Azure DevOps como tal, ¿verdad? Los Ahora, dashboards únicamente los van a poder crear los usuarios con permisos de administración o también los miembros de los equipos. no, los miembros de los equipos. Entonces, de hecho es que aquí, por ejemplo, hay un tablero que es para el backend y un tablero que es para el frontend. Yo también, digamos, a partir de esto, yo los puedo abrir y editar y agregar, digamos, nuevos widgets, o también puedo crear, digamos, mi propio tablero, ¿verdad? Y aquí puedo irme a un nuevo dashboard y aquí vamos a ponerle, por ejemplo, estadísticas del proyecto. Aquí le puedo agregar una descripción. Y aquí, digamos, me puede decir si es un Team Dashboard en el que me dice que este dashboard va a estar asociado a un solo equipo, ¿verdad? Que los administradores pueden editar y pueden administrar lo que son estos dashboards y cualquier persona puede ver este dashboard que esté dentro de este equipo, ¿verdad? O yo puedo hacer un Project Dashboard, ¿verdad? Que ese Project Dashboard lo que me va a permitir es crear un dashboard general independientemente de en cuál equipo esté esté la persona que lo desea ver, ¿verdad? Entonces tengo esas dos opciones, pero sí, los dashboards son visibles para todos los miembros del equipo. No hay como, por ejemplo, un dashboard que solamente lo pueda ver un usuario en específico como tal, ¿verdad? Sí, perfecto. Ujú. Ok, buenísimo. Lo otro que tenemos aquí es este módulo que se llama Wiki, que el Wiki básicamente lo que les va a permitir es realizar, digamos, lo que es la gestión documental del proyecto, ¿verdad? Entonces, un wiki es muy parecido a lo que podría ser como un README de lo que nosotros generalmente a nivel de código creamos. Creamos un README. Eh, Ese README, pero en lugar de ser un README, es como una biblioteca, digamos, de documentación como tal, ¿verdad? Ya un poco más visual, más amigable y no tener que manejarlo directamente tal vez en un archivo MD dentro del código, ¿verdad? Esto es muy parecido a lo que podría ser, por ejemplo, un Confluence de Jira, donde nos permite, digamos, hacer gestión documental de nuestro proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, para los nuevos miembros, nosotros ir levantando lo que es una gestión documental de cómo está constituido el proyecto. eh, Podríamos documentar, por ejemplo, accesos a bases de datos, de cuáles son los servidores de base de datos. Obviamente no documentar accesos aquí directamente como usuarios y contraseñas, pero sí, por ejemplo, de cómo conectarse a la base de datos, a quién pedir ayuda en caso de que necesite crear, digamos, algún usuario de alguna base de datos, de cómo compilar, digamos, el proyecto, de cómo descargarlo, etcétera, ¿verdad? Todo ese tipo de documentación nosotros lo podemos ir creando aquí en el wiki como tal, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros creamos un wiki, le damos aquí crear wiki y aquí podemos poner, por ejemplo, bueno, le vamos a poner a esta página inicial. Una vez, y aquí dentro de esta página podemos empezar a escribir, ¿verdad? Esta, aquí, digamos, yo puedo guardar esa página y una vez, digamos, que yo me voy aquí al wiki, como tú puedes ver aquí, yo ya tengo mi página inicial que se llama UPAEP como tal. Eh, ¿Qué puedo hacer aquí? Yo aquí puedo empezar a agregar subpáginas. Yo puedo agregar una subpágina que se llame onboarding, perdón, proyecto. Aquí yo ya podría empezar a comentar, ¿verdad? Eh, para poder instalar el proyecto en su por ejemplo, yo podría venir y decir aquí Node versión 18 o la versión 16. eh, y podría decir que van a ocupar npm versión, perdón, versión x.x. Y yo podría decir, mira, van a ocupar también tener Docker instalado.
Docker Community Edition, por ejemplo. Y aquí incluso también podría yo ir poniendo, digamos, lo que podrían ser incluso links, etcétera, ¿verdad? Todo eso nosotros lo podríamos ir creando acá, ¿verdad? Que es importante aquí que yo aquí dentro de esta gestión documental también puedo ir mencionando, digamos, a personas, ¿verdad? Yo aquí puedo mencionar personas, evidentemente, como no hay usuarios todavía dentro del proyecto, también podría hacer menciones de tareas y demás, ¿verdad? Yo puedo guardar, digamos, mi página. Y esta página, digamos, ya me quedaría guardada aquí dentro del wiki, ¿verdad? Entre la página onboarding. Y dentro de esta página yo incluso podría empezar a crear, digamos, subpáginas que tengan que ver con la parte del onboarding, etcétera, ¿verdad? Entonces yo aquí podría poner también, no sé, una página que sea una guía para la instalación de la base de datos. Este proyecto utiliza base de datos, no sé, SQL Server 19 o 2019. Eh, para instalar la base de datos es necesario ir al siguiente enlace. Y aquí, digamos, podríamos poner, digamos, todo lo que sería, digamos, esa gestión documental, ¿verdad? Básicamente, digamos, y a grandes rasgos, para esto es lo que se utiliza, digamos, el wiki, básicamente para hacer lo que es la gestión documental de nuestro proyecto. Si quisiéramos, digamos, nosotros tener ahí como una base de conocimientos para las personas que de repente son nuevas en el proyecto o que de repente necesitan ustedes plasmar en documentación temas importantes acerca de la aplicación, ¿verdad? Así esto les ayuda a ustedes a reducir, digamos, el tiempo del onboarding de incluso nuevos desarrolladores, ¿verdad? Porque a veces sabemos que cuando se integran nuevos desarrolladores al proyecto como tal, a veces es complicado, ¿verdad? De empezar con el proyecto, no sabemos de repente por dónde empezar, entonces es más fácil decirle, mira, te vamos a invitar a la organización de DevOps, acepta la invitación y vete a la parte del wiki, ahí dentro del wiki va a estar, digamos, todo el onboarding de cómo tú puedes configurar tu ambiente local, ¿verdad? Entonces ya el desarrollador vendría aquí, perfecto, ocupo Node 16, lo descarga, ocupo NPM tal versión, bueno, lo configuro, ocupo el Docker Community Edition, lo tengo, ¿verdad? Bueno, para la base de datos, ok, esto es lo que necesito para la base de datos, ocupo instalar SQL Server, ocupo instalar esto y lo otro, y así, digamos, se crea, digamos, un proceso un poco más ágil, ¿verdad? Y evidentemente esto no solamente está bien para lo que son temas de onboarding, sino también temas para documentar procesos internos de nuestras propias aplicaciones, ¿verdad? De repente de cómo funciona tal módulo, de cómo acceder a ciertas funcionalidades de tal módulo, configurar algún módulo de nuestra aplicación, etcétera. Incluso desplegar de cómo se despliega la aplicación en algún ambiente. Todo ese tema, digamos, ustedes lo pueden ir documentando aquí directamente en el wiki como tal, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener en el wiki? También en el wiki, digamos, los mismos usuarios van a poder interactuar aquí dentro de lo que es la documentación, ¿verdad? Dejar ciertos comentarios e ir interactuando dentro de eso mismo, ¿verdad? Entonces, básicamente, digamos, ese sería el módulo de wiki. Y posterior, digamos, a lo que sería el módulo wiki, ya tendríamos básicamente lo que vendría siendo el módulo de gestión de proyectos, o lo que nosotros aquí llamamos Azure Boards. Básicamente, este módulo de Azure Board se va a componer de 6 diferentes submódulos, que sería básicamente el módulo de Word Items o de elementos de trabajo, que aquí básicamente van a estar todos los elementos de trabajo que nosotros hemos ido creando en el tiempo, ¿verdad? Van a estar las tareas, van a estar los backlog items, van a estar las épicas, funcionalidades, bugs, test plans, etcétera, etcétera. Todo va a estar aquí sin filtrarse, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros aquí? Podríamos filtrar, digamos, todos esos elementos de trabajo, por ejemplo, los que estén asignados a mí, los que tengan tal estado, los que pertenezcan al tal área o los que tengan X tags, ¿verdad? Por ejemplo. En este caso, como todavía nosotros no tenemos ningún tipo de elemento de trabajo todavía creado, lo importante es que nosotros siempre nos vengamos a la parte del backlog. Aquí en el backlog es donde nosotros vamos a empezar a crear, digamos, esos elementos del trabajo. Ahora, como tú puedes ver y como nosotros al principio de la sesión
creamos lo que era la parte de los equipos, ya aquí, digamos, mi backlog está dividido en equipos, ¿verdad? Tengo el backlog para lo que es para el equipo de backend y tengo mi backlog para el equipo de frontend, ¿verdad? Dependiendo, en cada uno yo voy a ir definiendo y planeando lo que van a ser las tareas para agregar valor al producto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a definir primero el backlog de lo que es el equipo de backend. Entonces, yo me vengo acá, selecciono mi equipo de backend y aquí, como tú puedes ver aquí, yo ya puedo empezar a agregar en el backlog lo que sería, digamos, nuestro backlog como tal y ir agregando nuestro Word Items, por ejemplo. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, crear un nuevo backlog item, yo simplemente me iría aquí y crearía un nuevo ítem, ¿verdad? Como tú puedes ver, yo puedo crear tanto un backlog item o podría crear incluso lo que sería un bug aquí directamente, ¿verdad? En este caso, lo que yo quiero ir agregando es un backlog item. Por ejemplo, mi backlog item número 1 va a ser implementación de registro de usuarios. Y lo agrego. Y aquí, así sucesivamente, yo puedo ir agregando eh, los diferentes backlogs, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí voy a agregar un backlog que se llame mejora de interfaz de usuario para carrito de compras. Y yo lo puedo agregar. O agregar otro backlog que se llama, por ejemplo, integración con redes sociales. O agregar, no sé, agregamos esos de momento nada más para hacer el ejemplo. Segundo. Entonces, por ejemplo, ahí ya tendríamos eh, básicamente ya creados. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de cada uno de estos backlog items, yo necesito pues establecer las diferentes configuraciones que tiene cada uno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, quién va a ser la persona asignada que va a estar trabajando en este backlog item. También puedo configurar el estado, pero generalmente el estado va a quedar aquí como nuevo, ya que todavía no se ha trabajado. Aquí podemos trabajar, digamos, las prioridades, siendo la prioridad 1 la más alta y 4 la más baja. Podemos trabajar, digamos, un esfuerzo que nos puede llevar, digamos, este backlog item en crear, ¿verdad? Aquí, como tú puedes ver, dice el esfuerzo estimado para implementar este backlog item. Y aquí vamos a poder tener eh, otros, eh, otros campos que ya por defecto tiene el Azure DevOps como tal creado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo importante dentro de un backlog item siempre va a ser, pues, evidentemente, agregar la descripción de cada uno de ellos. Por ejemplo, eh, para el de, no sé, implementación de registro de usuarios, venimos, lo asignamos a una persona en específico. Eh, Y aquí dentro de lo que es la descripción, nosotros vamos a poder pues establecer esa descripción. Por ejemplo, aquí podríamos poner este backlog item tiene como objetivo implementar. Permitiendo a los usuarios crear cuentas en el sitio web o aplicación, por ejemplo. Pues me estoy inventando esto. Aquí en criterios de aceptación, ¿cuáles serían los criterios de aceptación de cada uno de ellos? ¿Verdad? Yo aquí en el criterio de aceptación podría poner, no sé, la interfaz de usuario coincide con el diseño presentado por el equipo de UI UX. Otro criterio de aceptación puede ser eh, los usuarios pueden se puede crear usuarios desde la interfaz. Existen políticas de validación
Eso me estoy inventando, pero básicamente como esto es lo importante, digamos, de nosotros trabajar dentro de lo que es el backlog, ¿verdad? Y así nosotros podemos guardar y así directamente nosotros podríamos ir trabajando cada uno de estos backlogs, ¿verdad? Evidentemente, esta es una tarea que es bastante importante y bastante crítica al momento de definir, digamos, lo que es las tareas de cada uno de nuestros, más bien de definir el backlog de nuestro producto como tal, ¿verdad? Dentro de este backlog yo puedo venir y, por ejemplo, y definir las tareas, porque si nos vamos aquí al proceso, recordemos que el backlog no solamente es esto que nosotros definimos acá. Por ejemplo, este que definimos aquí. El backlog no solamente es eso, sino que el backlog necesita ciertas tareas para poder ser completado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, recordemos que si nos vamos a nuestro diagrama, aquí nos decía que el backlog necesita de tareas, ¿verdad? Entonces yo cómo agrego esas tareas, por ejemplo. Esas tareas yo las agrego por este medio, ¿verdad? Como tú puedes ver aquí, a la par me aparece un símbolo de más, que este básicamente lo que me va a permitir es agregar una tarea a este backlog como tal, ¿verdad? Entonces una tarea de esas puede ser eh, el diseño. El diseño de la interfaz de usuario. Y aquí yo la puedo guardar. Yo puedo crear otra tarea que se llame desarrollar la funcionalidad. Perdón, puede ser implementar necesarias en el formulario de registro. Aquí la creo y puedo ir así de esa manera, ir definiendo las tareas para cada uno de los backlog items como tal, ¿verdad? Entonces, aquí yo también podría definir una que se llame no sé, aquí pueden realizar pruebas unitarias, pruebas unitarias y de integración. Ahora, de igual manera, ¿verdad? Cada una de esas tareas es importante que se asigne quién va a ser la persona que lo va a ejecutar, la descripción detallada de esta tarea, el trabajo restante que lleva esta tarea, ¿verdad? Generalmente el estimado que nos puede llevar, ya sea, digamos, en horas o en otra métrica que nosotros definamos. Por ejemplo, decir, mira, en diseño de la interfaz vamos a tomarnos 5 horas, por ejemplo. Eso es de la parte de diseño y, bien, y actualmente, digamos, la tarea no está bloqueada como tal. Pero entonces yo aquí lo puedo guardar, ir a la siguiente tarea, decir, por ejemplo, implementar las validaciones, ¿no? Eso son 8 horas, por ejemplo. Para la actividad sería, digamos, desarrollo y así, digamos, puedo ir definiendo las tareas. En este se me olvidó. eh, Agregar, digamos, la persona que iba a estar asignada y eh, aquí podemos poner 3 horas, actividad testing puede ser, e irla guardando, ¿verdad? De esa manera yo puedo empezar, digamos, a trabajar mi backlog. Digamos, aquí en este backlog yo puedo poner que el esfuerzo es aproximadamente de 16, por ejemplo. Irla guardando también. Todos los campos son importantes que nosotros podamos ir documentando dentro de lo que es nuestro backlog como tal, ¿verdad? Igualmente aquí para lo que es la mejora de interfaz, y aquí vamos a ir creando nada más por eh, tareas. Por ejemplo, aquí podríamos crear, analizar la interfaz de usuario. Aquí asignamos a la persona, asignamos, digamos, las horas estimadas, la actividad y lo guardamos, ¿verdad? Aquí vamos a crear otra más, nada más para terminar los ejemplos. Diseñar, por ejemplo, vamos a asignarle una persona,
Vamos a decirle, digamos, la cantidad de horas, la actividad, y lo guardamos. Y vamos a agregar otro proceso de integración de redes sociales, nada más para que no quede así, ¿verdad? Aquí vamos a poner que tiene un total de esfuerzo de 10, por ejemplo. Vamos a guardarla. Y aquí iríamos así, de esta manera creando, ¿verdad? Nada más va a terminar esto porque ya empecé el ejemplo, ahora lo vamos a terminar. Eh, Aquí podemos crear una tarea que sea diseñar e implementar la integración de inicio de sesión con Facebook. Aquí decimos que esto serían 18 horas de trabajo, actividad, desarrollo y guardamos. Y vamos a agregar una más. Ok, pues aquí diseñar, implementar. Designamos a la persona, las horas de trabajo y la actividad. Perdón, sería desarrollo. Aguardamos. Ahora sí, digamos que aquí ya tengo un pequeño backlog de lo que serían, digamos, las tareas de mi producto. Aquí, digamos, me faltó poner aquí como un estimado. Aquí podríamos poner un esfuerzo de 36 y guardar. Entonces, como tú puedes ver, aquí nosotros de esta manera, nosotros podríamos ir diseñando nuestro backlog como tal, ¿verdad? Ahora bien, dentro de acá yo voy a tener, digamos, dentro de este yo voy a poder tener esta opción que me permite a mí hacer, digamos, un planning. Voy a poder ponerme en la parte de mapping o en la parte de apagador. En este caso no lo puedo visualizar, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner en la parte de planning, y el planning lo que a mí me permite va a ser planificar los sprints en los que nosotros vamos a trabajar esto. Recordemos que un sprint básicamente es un ciclo a nivel del tiempo en el que nosotros vamos a ir trabajando las tareas del backlog, ¿verdad? Por ejemplo, decir, mira, del 15 de este mes al 30 del mes vamos a estar trabajando en el equipo, vamos a estar trabajando todas estas funcionalidades que nosotros vamos a poner acá. Evidentemente, esto va a ir ligado al compromiso que tenga el equipo para poder sacar esas tareas, ¿verdad? Evidentemente, no solamente es poner tareas dentro de un sprint o dentro de un ciclo para irlas sacando solo porque sí, ¿verdad? Sino que el equipo se comprometa verdaderamente a lo que realmente puede trabajar y sacar en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo crear un sprint? Yo me puedo venir acá a lo que es esta parte de configuraciones y irme a la parte de planning, ¿verdad? La parte de planning me va a habilitar este módulo que yo tengo acá, y yo aquí, digamos, puedo crear un sprint. Yo a este sprint le puedo poner sprint 2 de abril, mes abril. Entonces, ese sprint podemos decir que va a empezar el sábado 15 y va a terminar el 30, ¿verdad? Para tener 15 días de trabajo, dependiendo, ¿verdad? Si se trabajan fines de semana o no. Esto, y eh, en esta iteración, nosotros vamos a trabajar el sprint 1 y aquí vamos a este sprint como tal. Vamos a seleccionar las fechas. Aquí le vamos a decir lo que te comentaba. Trabajar del 15 al 30. Lo guardamos. Y ya si me vengo aquí de nuevo al backlog, yo aquí voy a poder ver de que yo acabo de crear un sprint que va del 15 al 30. Aquí me dice que son 10 días laborales, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede que la idea sería, ¿no? La idea sería que el equipo se comprometa a cuáles tareas de todo el backlog que yo tengo aquí nos vamos a comprometer para trabajar, digamos, en este rango de fechas determinado, ¿verdad? Por ejemplo, el equipo dice, bueno, mira, para ese sprint vamos a trabajar, por ejemplo, lo que es implementación de registro de usuarios y lo que sería
el carrito de compras. Entonces yo simplemente arrastro y dejo caer aquí en el sprint, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí ya directamente en ese sprint me está diciendo que para ese sprint yo tengo un esfuerzo planificado de 26, por ejemplo, o de 26 horas, dependiendo ahora de cómo nosotros vayamos a planificar eso, que consta de 2 backlog items y 5 tareas. Yo puedo crear otro sprint, sí, perfectamente puedo crear un sprint futuro, ¿verdad? Entonces puedo crear ese sprint futuro. Vamos a recargar aquí la página, a ver si se crea. Y como ustedes pueden ver, aquí ya está el sprint número 2, ¿verdad? Ese sprint número yo me puedo meter acá y puedo seleccionarle las fechas y decir, mira, el sprint número 2 es del 1 al 15, al 12 o al 15, aquí lo puedo poner, mira, al 15, perdón, 15. Entonces yo aquí ya creo, digamos, otro sprint. Entonces, si yo me voy aquí de nuevo al backlog, yo aquí ya voy a tener ese sprint nuevo creado, ¿verdad? Que este es un sprint futuro. Entonces, yo aquí en ese sprint futuro yo puedo decir, ok, perfecto. La integración de redes sociales, el equipo se va a comprometer a sacarlo en este segundo ciclo o en este segundo sprint, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, aquí yo ya puedo ir planificando eso. Ahora bien, yo acá puedo meterme a un sprint como tal. Y ya aquí yo ya voy a poder verificar las tareas o los backlog items que van a pertenecer a ese sprint en específico, ¿verdad? En este caso sería el 2. Lo puedo ver aquí por medio del tablero y aquí estarían, digamos, todas las tareas que están pendientes por realizar, que en el total son 25 horas. Y, eh, y aquí, digamos, podríamos ya los desarrolladores podrían ir pasando, digamos, esas tareas, ¿verdad? A las tareas que están por hacer, a las tareas en progreso y a las tareas que ya están listas, ¿verdad? Ya podrían ir interactuando con eso. Igualmente, ir cambiando los estatus, ¿verdad? Aprobado, creado, hecho o removido, ¿verdad? Todo eso ustedes lo pueden ir cambiando ya directamente aquí en el sprint que les corresponde trabajar, ¿verdad? Que dice que ese sprint empieza acá. ¿Qué más tengo acá? Voy a tener el backlog, que sería, digamos, el listado de tareas de ese sprint como tal. Aquí yo podría configurar incluso la capacidad, digamos, del equipo para trabajar en un sprint. Entonces yo puedo venir y decir, ok, yo el Castillo va a estar trabajando en diseño y tiene una capacidad por día de trabajar 8 horas, por ejemplo. Entonces yo aquí lo puedo guardar. Que yo incluso puedo decir, no, mira, de desarrollo 8 horas y aquí directamente yo podría agregar, digamos, otra actividad. Puede decir, no, yo, él también puede trabajar para diseño 2 horas al día y va a trabajar por 6 horas al día en desarrollo. Y aquí yo podría ir agregando los diferentes miembros del equipo y irles estableciendo, digamos, la capacidad que ellos pueden sacar de trabajo por día, ¿verdad? Aquí yo podría agregar otro usuario y irle agregando, digamos, esa capacidad. También yo podría decir, mira, es que yo este día, el día 19, va a estar fuera de ese sprint, porque él sacó vacaciones, porque tiene una cita médica, etcétera, etcétera. Entonces yo aquí puedo ponerle que él va a estar un día fuera de ese sprint. Entonces, ¿eso para qué me sirve? Eso me va a servir aquí para nivel, digamos, de las analíticas, de la parte de analíticas de ese sprint, saber, digamos, cuál es mi capacidad de trabajar por día. Como ustedes pueden ver aquí, se va viendo la capacidad del equipo que se puede ir sacando por día, ¿verdad? Y cómo cada vez la capacidad del equipo debería de ir bajando cada vez más, ¿verdad? Porque el trabajo debería de ir bajando. Entonces, de esa manera tenemos esas gráficas, ¿verdad? Obviamente ahorita no se ve nada graficado porque todavía no han pasado los días y todavía no he completado ningún tipo de tareas. Y todavía, digamos, no han llegado a estas fechas, que en este caso sería el 15 al 28 de abril, ¿verdad? Todavía estamos 13. Entonces todavía esta gráfica no debería de verse afectada. Eh, Básicamente eso sería. Yo aquí, dentro de lo que es dentro de lo que es el backlog, digamos, yo aquí puedo venir y configurar los working days, o sea, los días de trabajo. Ustedes dicen, no, mira, es que aquí dentro de la compañía trabajamos sábados también. Entonces yo aquí puedo marcar el sábado como tal, ¿verdad? Yo puedo guardar y cerrar. Y esto me va a mí a configurar el tema aquí de la capacidad, ¿verdad? A nivel de las analíticas. ¿Por qué? Porque aquí ya ves que ya ahora ya tengo un 88 de capacidad porque se toman en cuenta de que los sábados nosotros estaríamos también trabajando, ¿verdad? En este caso. Eh, a nivel, digamos, de cómo definir el backlog y asignarlo a un sprint,
eso sería, digamos, nosotros aquí también podríamos ir filtrando tareas, ¿verdad? Por todos, ver, digamos, a quiénes están asignadas, etcétera, etcétera. También aquí a nivel de los boards, como puedes ver, aquí aparecen, digamos, toda una columna de lo que es todo el backlog. Eso ya es como más general. Aparecen, digamos, todo lo que son los backlogs. Y aquí tendríamos básicamente esas columnas. Ahora bien, ustedes me dicen aquí, Joel, es que, por ejemplo, a nivel de lo que es aquí el dashboard, yo necesito esas columnas, no sé, no me gusta cómo están así de organizadas. Yo ocupo cambiarlas de una manera más intuitiva. Yo aquí me puedo venir a la opción de opciones de columnas y cambiarles el nombre a esas columnas, ¿verdad? Entonces yo aquí puedo ponerle por hacer, a esta le puedo poner en progreso, y esto le puedo poner como final terminado. Entonces yo puedo guardar y como ustedes pueden ver ya aquí se me cambia el nombre de esas columnas en específico, ¿verdad? Entonces, si ustedes me dicen, Joel, pero es que mira, nosotros queremos más columnas porque no solamente tenemos las básicas que es por hacer, en progreso y terminado, sino que tenemos también otras columnas. Perfecto, ustedes también lo pueden hacer. Pueden venir aquí y agregar una columna que se llama, por ejemplo, desplegado o listo para QA. Listo para QA. Podemos agregar esa opción. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí vamos a poder tener tareas que están en progreso, tareas que van a estar listas para QA y una vez que QA las valida, ya QA directamente las puede pasar a finalizadas. ¿Por qué? Porque ya están validadas, ya han pasado por el proceso de pruebas y ya se puede dar por finalizada esa tarea, ¿verdad? Entonces así ustedes podrían ir creando nuevas columnas también, ¿verdad? Otra opción que podemos hacer aquí es que a nivel de lo que es los campos, ¿verdad? Nosotros podríamos editar los campos que se visualizan acá, ¿verdad? Por ejemplo, si yo no quiero que se visualice el ID de la tarea, yo simplemente se lo puedo quitar acá. Puedo poner también aquí de a quién está asignado, o también aquí también podría ir agregando, digamos, nuevos campos que yo quiero que aparezcan en estas tarjetas de este lado, ¿verdad? Eh, um, Vamos a ver. Hay una opción aquí. Aquí podríamos filtrar, como les decía yo. Aquí nosotros también podríamos hacer un filtro, ¿verdad? Entonces podríamos filtrar las tareas que están, por ejemplo, en el estado en progreso. Entonces simplemente aquí me va a mostrar todas las tareas que están actualmente en progreso. Entonces yo aquí lo puedo marcar y puedo ir haciendo, digamos, todo ese tipo de filtros, ¿verdad? Ahora bien, el siguiente módulo que nosotros aquí tendríamos sería el módulo de queries. ¿Recuerdas que cuando yo te dije a ti de que aquí en la parte de los Word Items iban a estar absolutamente todos los que son las tareas que nosotros hemos creado con el tiempo? Como tú puedes ver, aquí aparece como eh, todo, digamos, lo que nosotros hemos creado a través del tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros aquí podríamos hacer filtros, ¿verdad? Filtrar por tareas, nada más para que me muestre solo las tareas. Si queremos filtrar por ahí, por las que estén sin asignar, yo aquí las puedo filtrar. Si quiero filtrar por unas que estén en un usuario en específico, también lo puedo hacer. Puedo filtrar por estados, por área, por tags, etcétera. Ahora bien, esa es la vista general que yo tengo. Sin embargo, yo aquí también puedo tener, digamos, lo que son los queries. Que los queries básicamente son consultas que yo puedo realizar a la base de datos de Word Items. Entonces yo aquí puedo hacer una nueva consulta y aquí, digamos, yo empiezo a construir mi propia consulta. Entonces yo aquí, por ejemplo, puedo poner, hacer mi consulta a nivel de reporte, que me haga un reporte de las tareas, de que el Word Item sea igual a tareas y que el estado sea eh, cualquiera, any. Si yo corro esa consulta, como tú puedes ver aquí, ya la consulta me devuelve los resultados. Básicamente son todas las tareas que tienen cualquier tipo de estado. Pero yo aquí en estado quiero que me traiga todas las que están en to do, por ejemplo, que están por hacer. Si yo corro esta consulta, como tú puedes ver, ya aquí ya me crea, digamos, todo lo que son, me trae todas esas tareas. Y yo estas consultas puedo ir agregando, digamos, más cláusulas. Así que, por ejemplo,
que estén asignadas a, y aquí puedo buscar y poner a Joel Castillo. Y ya me devuelve, digamos, los datos. Y yo aquí puedo poner, bueno, aquí como no tengo otros usuarios, puedo poner eso. O puedo poner aquí de que no sea pues, entonces aquí ya no me aparece. ¿Por qué? Porque yo ya le estoy diciendo que me excluya las que son de Joel Castillo, ¿verdad? Si yo pongo aquí que sean las que están asignadas a mí, y aquí me la voy a guardar. ¿Qué pasa? Que yo estos queries, voy a eliminar esta última que hice, puedo guardarlos, ¿verdad? Yo puedo guardar este query y decir, bueno, aquí voy a guardar este query como tareas por hacer. Entonces yo lo puedo guardar de esta manera. ¿Y qué pasa? Que cuando yo me vengo aquí a queries, yo aquí voy a tener mi query que se llama tareas por hacer, en el que de una manera súper sencilla yo me puedo venir acá y yo ya los puedo consultar, ¿verdad? Ya se guarda esa consulta y me devuelve estos datos. Aquí, digamos, yo podría editar la consulta y también aquí directamente podría ser incluso gráficos. Entonces yo aquí puedo agruparlo por asignado a. En este caso, ves que me crea este gráfico que me dice que todas están asignadas a mí en este caso, ¿verdad? Entonces yo ya aquí entro en mi consulta, yo ya puedo, digamos, agregar también gráficos. No puedo agregar uno, sino que también puedo agregar varios gráficos, ¿verdad? Puedo agregar un gráfico de barra que me diga, digamos, que, bueno, es que como en este caso no estamos utilizando muchos campos, no tendría sentido hacer otro, pero básicamente ustedes también podrían crear, digamos, diferentes gráficas aquí, ¿verdad? Pues esto queda guardado. Y aquí también yo podría, digamos, agregar o quitarle columnas a mi reporte. También podría, digamos, enviar por correo este query, ¿verdad? Como tú puedes ver aquí, yo lo podría enviar por correo a alguna persona o incluso también las podría exportar a CSV, todas estas tareas que yo tengo acá, ¿verdad? Por si luego yo quiero hacer algún tipo de manejo con esos datos de manera externa en algún otro software o plataforma. Entonces, ¿Es básicamente, posible agregar los elementos de Word, por ejemplo, las queries a los dashboards que mirábamos antes? ajá, sí, de hecho sí, de hecho, por ejemplo, yo aquí tenía en el dashboard, yo aquí vamos a crear un dashboard, ¿no? De hecho es que aquí habíamos creado unos dashboards, ¿recuerdas? Sí, Ya eso ya tienen datos, porque como ya empezamos a agregar datos, y aquí ya aparecen. Pero yo podría venir aquí y en este dashboard editarlo. Y aquí debería haber uno, se llama Query Results. Yo puedo agregar este que se llama Query Results, lo vamos a poner por acá, lo vamos a configurar y aquí seleccionamos el query. En este caso, creo que no me aparece porque no tengo ese query compartido. Share queries. Vamos a compartir ese query primero. Vamos a irnos a queries. Esto. Aquí me aparece como que si solo favorites. Vamos a ver esto. Hay una opción de buscar aquí en los resultados.
debería de permitírmelo porque si está a nivel del proyecto. Ah, es que si no estaba en el share queries. Y es que ese query que yo creé no lo guardé como un query compartido. Vamos a guardarlo ahora sí, entraré en query compartido. Ese query compartido lo que hace es que se pueda visualizar para toda la organización. Entonces significa que yo podría irme aquí a mi dashboard, editar este dashboard y aquí debería de el query result. Query result. Agregarlo aquí. Lo configuramos. Share queries, tareas por hacer. Y aquí podríamos incluso seleccionar las columnas. Eh, Vamos a dejarlo así por default. Vamos a hacerlo un poco más grande. Me parece que está bastante bien. Y ahí, digamos, ya tendría yo ese query dentro de lo que es mi dashboard también. Pues de esa manera también lo podríamos hacer. Ahora bien, tendríamos ya de último módulo este que se llama Delivery Plans o planes de entrega, que básicamente este módulo de planes de entrega lo que me permite a mí es poder crear un diagrama Gantt a nivel, digamos, de lo que son mis sprints que yo voy creando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo aquí podría poner eh, planes de entrega, segundo trimestre 2023. Aquí le vamos a decir que vamos a seleccionar el backlog item de frontend, digo el backend, que fue el único que hicimos. Y en este caso, vamos a crearlo. Y como tú puedes ver, digamos aquí lo que me hace es un diagrama Gantt de todos los sprints que yo voy creando, ¿verdad? Entonces, aquí ya podríamos ir viendo con respecto al tiempo, de cómo vamos con las tareas, de cómo vamos con los backlogs que vamos creando. También básicamente lo que nos permite esto es desde acá, digamos, poder visualizar los backlogs que llevamos ahí creando, ver el estado de cada uno de ellos. Y también aquí me permite, digamos, si yo necesitara agregar algo de manera sencilla, aquí también lo podría hacer, digamos, por medio de esta vista. ¿Qué es lo importante de esto? Que nosotros, por ejemplo, aquí podríamos crear marcadores, ¿verdad? Aquí puedo crear un marcador que sea para la fecha del 27. Y, por ejemplo, poner aquí que para nosotros la fecha del 27 va a ser una fecha importante porque vamos a hacer una revisión con negocio de avances. Entonces, para el equipo es importante esta fecha, ahora entonces la vamos a marcar como una fecha en rojo. Entonces, como ustedes pueden ver, ya aquí con el equipo podríamos ir viendo a nivel, digamos, del cómo van transcurriendo los días y qué tan cerca nos vamos acercando de fechas importantes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para el 27 todavía estamos trabajando en el sprint 1 y para el 27, por ejemplo, tenemos una revisión con negocio sobre los avances que ha tenido, digamos, en el primer sprint, por ejemplo. Entonces, nosotros de esta manera podríamos ir llevando ese tracking, por así decirlo, de cómo van avanzando los sprints, marcar fechas importantes a nivel de lo que es nuestro calendario. Y también podríamos aquí, por ejemplo, agregar varios marcadores, de venir y decir, vamos a agregar un marcador que se determine el 30 de junio, que sería básicamente el fin del trimestre 2. 2023. Vamos a marcarlo aquí con un verde, por ejemplo.
Entonces, como ustedes pueden ver, ya aquí ya tendríamos lo que sería esa fecha marcada. Y aquí tendríamos, digamos, nuestros diferentes marcadores. También aquí nosotros podríamos agregar algo que se llaman estilos, ¿verdad? Podríamos agregar una regla de estilo que se llame eh, backlog, backlogs no iniciados. Y lo vamos a marcar de color rojo. Todo aquello, digamos, que esté en estado state es igual a new, por ejemplo. Entonces nosotros lo guardamos. Como ustedes pueden ver, todas las tarjetitas que todavía no están que están en estado no iniciado o en estado nuevo, me las va a marcar, digamos, de color rojo. Y así, digamos, yo podría ir haciendo, digamos, estas diferentes reglas de estilo, ir agregando los marcadores y tener, digamos, una trazabilidad y también tener eh, mi diagrama Gantt a nivel, digamos, de lo que son los diferentes sprints que yo voy trabajando con las diferentes funcionalidades para poder ir viendo, digamos, cuál es el estatus del equipo que tiene a nivel, digamos, del proyecto en general, ¿verdad? Ir agregando hitos nuevos, por ejemplo, si mira, es que a mitad de esto tenemos una reunión con, o vamos a revisar tal funcionalidad. Por ejemplo, podemos agregar un marcador aquí para que el equipo sepa que para la fecha del eh, 5 de mayo vamos a tener la revisión de o salida, vamos a poner puesta en producción de carrito de compras. Lo vamos a marcar como azul para que el equipo tenga en cuenta, digamos, esa fecha, ¿verdad? Entonces, así, digamos, es como básicamente funcionan los planes de entrega, que básicamente sería el último módulo que nosotros tendríamos aquí a nivel de lo que es Azure Boards. No sé si tienes dudas, más bien, o consultas para eh, qué te ha parecido, digamos. Sí, está bastante claro todo. Solamente tengo una consulta respecto a las licencias de Basic. ¿Son 5 por proyecto o en total de la organización? En total de la organización. Ujú. Podrían tener varios proyectos y digamos 2 y 3, Ajá. por decir algo. Sí, puedes tener N cantidad de proyectos y tener, digamos, al final, digamos, los usuarios, si yo me vengo aquí, por ejemplo, a Uppipe, que esa es mi organización, los usuarios que me van a contar son los usuarios que yo tenga acá. Ujú. Digamos, si aquí yo tengo 5, independientemente en cuál proyecto ellos estén, es solo esas 5, digamos, yo voy a tener, digamos, acceso a licenciamiento. Independientemente en el proyecto en el que estén. Pueden tener un proyecto uno y en proyecto uno tener 2 usuarios, pueden tener el proyecto 2 y en el proyecto 2 nada más tener un usuario, pueden tener el proyecto 3 y tener otro usuario, pueden tener el proyecto 4 y tener un usuario también. Sí, perfecto. De ahí de board está bastante claro todo. Ujú. Ok, buenísimo. De hecho, mañana vamos a estar viendo lo que es el módulo de repos. Y la próxima semana también vamos a estar viendo otras cosas. Voy a ver si ahorita en el transcurso de la tarde puedo solucionar el tema para que me permita agregar a usuarios externos y configurar el tema del Active Directory para que incluso yo irles dando también acceso a ustedes y ustedes también mientras vamos haciendo la sesión, ustedes también pueden ingresar y ir viendo diferentes cosas. ¿Les parece? Sí, está bien. Ok, buenísimo. De mi parte, por el día de hoy, eso sería. Y creo que nos veríamos mañana también a la misma hora. Sí, mañana Ok. nos veríamos nuevamente. Listo, Oscar, muchísimo gusto y espero que de verdad haya sido de provecho para ti y estamos en contacto. Cualquier cosa que necesites o ocupes, ¿verdad? De mi parte, ahí está mi correo, puedes escribirme en cualquier momento, me puedes escribir por Teams. Si te surge alguna duda con respecto a las cosas que vamos viendo, cuenta conmigo. Sí, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu apoyo, Joel. Hasta luego, que tengas un lindo día. Hola, feliz día.